integrante del Instituto Superior Tecnológico ITAC. Vamos a hablar acerca de la placa madre y todos sus componentes. El profesor de nuestra asignatura de ensamblaje es el profesor Javier Carraguirre. Bueno, el que les habla es Jorge Vázquez Barreno y mis compañeros son David Sánchez Limo, Anderson Díaz Sandoval. Bueno, y vamos a pasar a hablar. La placa base es el componente principal de un ordenador. En ella se encuentran los circuitos principales. El procesador es el que determina la velocidad y estabilidad de un sistema. La placa madre es el puente de comunicación entre el procesador y las demás partes, y además los circuitos auxiliares que contiene. La placa madre está formada por una serie de elementos, los cuales veremos a continuación. Primero, la base. La base es una placa de material sintético en la que están integrados los circuitos. Es donde se conectan los demás elementos que conforman la placa madre. La base es todo esto. La parte electrónica. La parte electrónica es una parte muy importante. Está formada por una serie de elementos que son los condensadores, transformadores, los estabilizadores. La parte eléctrica es la encargada de asegurar el suministro justo de tensión a cada parte integrada de la placa madre. Esa tensión cubre un amplio abanico de voltaje y va de los 0.25 a los 5 voltios. Veamos la BIOS. La BIOS la podemos encontrar en esta parte. La BIOS es el único componente de la placa madre que no consiste de electrónica, sino más bien de programación. Se dice que la BIOS está programada en un lenguaje ensamblador. Se trata de un programa muy breve que prepara a la computadora para trabajar cada vez que se encienda el ordenador. La BIOS recibe un chip de memoria permanente que guarda toda la información, graba en ella aunque la computadora se apague, y su función de la BIOS es poder chequear los distintos componentes, como es el arranque, dar manejo al teclado y hacer posible los datos en la pantalla. También emite por el altavoz el sonido de una serie de pitillos codificados en caso ocurra algún error en alguno de los componentes de la placa madre. El chipset es otro componente que lo ubicamos en esta parte. Bueno, aquí encontramos un disipador, pero lo que está debajo de este es el encargado de controlar las funciones de la placa, así como interconectar todos los elementos de la misma. El NOR bridge está conectado con el SOR bridge. Pero ¿cuál es la función del SOR bridge? ¿Qué función cumple? Pues el SOR bridge es el encargado de conectar y controlar los dispositivos de entrada y salida, tales como el slot PCI, el teclado, el mouse, los discos duros, las lectoras, USBs, entre otros. El NOR bridge se conecta con el microprocesador a través del SOR bridge. Con los componentes de la placa vamos a hablar sobre el zócalo o socket. El zócalo es una matriz de pequeños agujeros, la cual tiene pines hembra y pines machos. Dicha matriz permite la comunicación entre el microprocesador y la placa base. En los primeros ordenadores personales venía directamente soldado con la placa base, pero luego vinieron creando diferentes procesadores y de allí se creó el zócalo. Ejemplos de procesadores tenemos el Intel o el AMD. Todos los procesadores Intel dan con el zócalo PGA y los procesadores AMD con el zócalo A y también con el PGA. Bueno, tenemos que saber que el microprocesador es la parte más importante de la estructura de una computadora,
ya que en estos dispositivos se llevan todos los cálculos necesarios que se ejecutan en los programas que determina el usuario para obtener los datos adquiridos. En la actualidad hay 3 marcas líderes que fabrican los microprocesadores. Tenemos los microprocesadores AMD, Intel, VIA. Los AMD son los principales modelos de microprocesadores, como los Dual-Core Atom 64, los Atom X. Como Intel tenemos la Celeron, la Pentium 4. Continuando, seguimos con las ranuras. Aquí va la memoria RAM, Random Access Memory, que quiere decir memoria de acceso aleatorio. Es donde la computadora guarda todos los datos que estamos guardando en el momento presente. O sea, es considerada como una memoria temporal. Siguiendo con las partes de la placa, aquí tenemos los conectores ID. El conector ID sirve para conectar la lectora, la grabadora, disqueteras, discos duros, etc. También vemos ubicada la pila. Esta permite que la BIOS se alimente de manera continua. También proporciona la electricidad necesaria para operar el circuito constante de que este último no se apague o se pierdan las series de la configuración guardada. Los conectores de entrada y salida. Los conectores de entrada y salida. Bueno, aquí están los componentes para el teclado y el mouse. El conector DB9, el cual se conecta hacia un proyector. El conector DB15, el cual se conecta hacia un monitor. Y los puertos USB. El puerto LAN, el cual permite el internet. Y los puertos de video. Continuando, también la fuente de poder es parte que va conectado hacia la placa madre. Bueno, vemos que la fuente de poder tiene un ventilador conocido como el cooler. La fuente de poder es un componente electrónico y eléctrico que transforma la corriente eléctrica a través de unos procesadores electrónicos en el que se consigue reducir la transmisión de entrada a la fuente de 220 voltios a 125 voltios, que son los que otorga la red eléctrica por medio de un transformador de bobina de 5 a 12 voltios. Bueno, ese es el concepto general de una fuente de poder. Y con esto hemos culminado acerca de toda la exposición acerca de la placa madre y la fuente de poder. Gracias. Muchas gracias.